La sentencia que nos interesa considerar ahora es una que, como otras que hemos revisado y que vamos a revisar en este ciclo de podcast, se refiere a la administración de la ignorancia, es decir, una vez que una parte manifiesta su voluntad por desconocimiento, motivada por un desconocimiento de ciertas circunstancias relevantes, la pregunta es, ¿quién va a soportar el riesgo? Si lo soporta ella, entonces va a tener que quedarse, digámoslo así, con este contrato que en realidad no le interesaba. Si lo soporta la otra parte, es que va a poder liberarse del contrato, ya sea alegando error, resolución o, como nos interesa en este caso, el dolo. Y para esto me acompaña el profesor Carlos Pizarro. Los hechos, extremadamente sencillos. Hay una negociación, en realidad la sentencia es bastante parca en esto, pero hay una negociación en virtud de la cual una persona interesada en comprar la propiedad de otra le señala que ella es la titular de un subsidio. El subsidio es la única forma a través de la cual esta persona, aparentemente de escasos recursos, puede financiar la venta. Por lo tanto, como se aprende a propósito de la absolución de posiciones, esta persona sabía que esa información, que ella era titular del subsidio, era absolutamente determinante para que la otra aceptara venderle. Según aparece de la sentencia, el contrato de compraventa tuvo lugar, pero sucede que la compradora, en definitiva, no era titular. Aparentemente estaba tramitando el subsidio, pero no era titular de él al momento en que afirmó serlo. Conocedor luego de esta circunstancia, el vendedor demanda la nulidad del contrato de compraventa alegando que existió dolo. El dolo consistiría en haberle mentido, ¿no es verdad? En haber falseado la realidad, indicando algo que no se compadecía con ella, que no correspondía a la verdad. La Corte, sin embargo, rechaza la nulidad por dolo. Y antes de darle la palabra a Carlos, voy a citar brevemente el razonamiento de la Corte en lo que nos interesa. Como digo, cito. Señala la Corte que una afirmación conscientemente falsa podrá ser signo de mala fe, pero no constituye dolo si el declarante no va más allá de ella. No hay dolo si controlándose no avanza el despliegue de actividades o maniobras, entonces llamadas dolosas, para consumar el engaño, que es lo que conforma el dolo como vicio del consentimiento. En suma, al menos por regla muy general, la sola aserción falsa no basta. ¿Qué te parece, estimado Carlos? Bueno, me parece curioso, puesto que habría una nueva forma de entender el dolo en esta sentencia, donde no solo se requeriría un acto positivo, que es la mentira plasmada en un contrato, que es indubitada en este caso, sino que se requeriría aún algo más, ¿no? Que serían estas maquinaciones. Ahora, yo creo que ahí hay una exigencia extravagante, ¿no? Porque en realidad las maquinaciones existieron para llegar a plasmar en ese contrato una mentira fehaciente que arrastró a la otra parte, en principio, ¿no?, a prestar su consentimiento y celebrar la compraventa. Para mí eso bastaría para que concurriera el dolo como vicio del contrato en este caso. Claro, es completamente sorprendente, ¿no? Mirada así, porque fíjate tú que lo que fue acreditado en el juicio es que había una afirmación deliberadamente falsa, es decir, una afirmación que se hizo sabiendo que no correspondía con la realidad. Y la Corte dice algo así como, bueno, pero ¿cómo confió usted en esto, no? ¿Cómo no pidió, por ejemplo, que le exhibieran eh, los documentos en donde constaba el subsidio? Pero pensarlo de esa manera es por lo menos curioso, ¿no? Porque mi defensa sería, bueno, ¿por qué esta persona
me lo dijo y ella se supone que era la titular. Entonces lo que usted me está diciendo es que yo no debería confiar. Y claro, la Corte todavía podría decir, sí, pues en los negocios hay que ser más cuidadoso, ¿no? No se puede confiar, etcétera. Pero mi respuesta sería, de acuerdo, entonces el resultado, porque siempre estamos distribuyendo los costos entre una de las dos partes en un contrato, una de las dos lo va a tolerar. Y lo que diríamos es, mire, aquí lo que le estamos reprochando a usted es que no haya pedido algún documento. Porque efectivamente, si usted pedía un documento y la otra parte había falsificado ideológicamente o materialmente ese documento, ahí sí que hay dolo. Pero mi punto sería, de acuerdo, entonces usted me está reprochando por haber sido poco cuidadoso. Pero lo que está haciendo oblicuamente es protegiendo a la otra parte, ¿no? Entonces lo que usted me está diciendo es que aquí tenemos que proteger a quien miente, porque eso es lo que usted está haciendo cuando me sanciona. Y eso parece completamente absurdo, ¿no es verdad? Sí, lo otro es que tengo la impresión que la Corte no se hace cargo de la noción de dolo que recoge el Código Civil en cuanto a la intención, ¿no? Que ha sido una crítica constante en la actualidad, porque podría haber dicho, bueno, no, no está acreditado que existía una intención de perjudicar al vendedor, porque quizás esa mentira significaba simplemente un ardid para tratar de proveerse en el intertanto los recursos necesarios para Perdona, pagar el precio. déjame decirte algo, porque yo creo que es bien importante lo que tú dices. Aparentemente, ya te digo que los hechos son parcos en la sentencia, pero aparentemente esta mujer al momento en que afirma esto estaba tramitando el subsidio, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿cambia en esto algo la situación? Por ejemplo, si ella pensaba que lo iba a obtener, ¿no? Que le habían dicho que lo más probable es que lo obtuviera, ¿dejaría de ser doloso? Bueno, depende de la concepción del dolo que uno tenga. Si es que uno se sujeta, ¿no?, a la concepción romana, que aparentemente, no aparentemente, sino que es la que recoge el Código Civil, donde tiene que haber un acto positivo y luego la intención de perjudicar al otro, uno podría decir, bueno, por esa razón no hay dolo. Y uno diría, bueno, si el fallo hubiera fallado de esa manera, mire, acá no está acreditado que existía una intención con esta mentira flagrante de perjudicar al vendedor, no da para entender que existe dolo. Ahora me parece que es una concepción del dolo desajustada de lo que hoy día el negocio jurídico. Para mí bastaría el hecho de que exista, ¿no?, esta mentira, aunque tenga nada más por objeto proveerse un beneficio para quien la ha contratado en el contrato. Claro, porque lo cierto, fíjate tú, es que si fuera de otra manera, el dolo sería un caso de laboratorio, ¿no? Es que así Sería es en gran parte en la totalmente. jurisprudencia, ¿no? Ahora, Esta sentencia vuelve a ratificarlo, ¿no? no, pero fíjate que en esta sentencia, lo que no hace la Corte, en esta y otra más, que también es de dolo, lo que no hace la Corte precisamente es exigir el animus nocendi, Claro. ¿no? De manera, no lo trata, que es una forma, claro, con alguna maña, porque podría haber dicho no se requiere, pero al menos no lo considera, que eso es relevante. Estaba pensando que esto del animus nocendi al margen de las cuestiones históricas, porque fíjate tú que en el 1861, que es uno de los casos en que la doctrina parece estar de acuerdo que es dolo por omisión, ¿te acuerdas? Los vicios Sí, redhibitorios, sí. etcétera, etcétera. Bueno, allí no es necesaria la intención, ¿no es verdad? Lo que es necesario es que tú hayas ocultado. Pero nadie dice, digamos, del artículo no se sigue que hayas ocultado para perjudicar a la otra persona, porque la verdad es que el 99,9% de las veces tú ocultas para obtener un beneficio, no para dañar a otro. Pero como sea que fuera, ya que llegamos a el 1861, te quería preguntar, ¿hubiera cambiado en algo para ti la situación si es que esta mujer hubiera callado, ¿no? No hubiera afirmado que era titular de este beneficio, pero ella sabía que la única razón por la cual la persona le estaba vendiendo es porque creía, por otras razones que no tienen nada que ver con ella, que ella era titular? Bueno, eso nos plantea el problema de la reticencia o el dolo por omisión, quizá, y que está asociado al deber de información. Yo creo que es un asunto sobre el cual se ha avanzado bastante y entendemos que nuestro ordenamiento jurídico acoge de todas maneras la reticencia como un vicio del consentimiento. Ahora déjame decirte algo sobre eso, a ver cuál es tu opinión. Fíjate que en un caso muy conocido, el caso del minigolf, ¿no? Donde, pues, en fin, nosotros lo conocemos muy bien, pero voy a contar los hechos mínimamente. En el caso del minigolf, lo que había un arrendamiento para dedicar un predio a una cancha de golf, de minigolf. Y eso no se podía hacer porque el predio tenía una serie de limitaciones urbanísticas.
Y aparentemente lo que dice la sentencia de Corte de Apelaciones es que es totalmente implausible que el dueño del predio haya ignorado esas limitaciones. Y en un momento, sobre esto quería pedirte tu opinión, Carlos, la sentencia de segunda instancia, que es la realmente importante en este caso, indica que el deber de buena fe exige a las partes suministrarse toda la información que pueda ser relevante para la otra parte. Me parece un exceso, ¿no? Ok. Me parece un exceso, y lo que sí me despierta el caso del minigolf, ¿no? Era que, tratándose de quién iba a instalar el negocio, también yo creo que existía un deber de informarse, ¿no? Porque, voy a instalar un minigolf y asumo que necesariamente el inmueble sirve para... Quizás ahí era también relevante plantearse el deber de informarse, y no solo si el arrendador, ¿no? Tenía el deber de proporcionar esa información, o el deber de contar con esa información y proporcionarla. Totalmente cierto, salvo que, como hemos discutido en otras ocasiones, cuando podemos afirmar, digamos, primero habría un problema de confianza, ¿no? Si yo podía confiar en que Sí, usted me lo está, que ya lo hemos discutido en otras ocasiones. Y lo segundo es que aún si se me puede reprochar cierta negligencia, bueno, si el otro me ocultó que la cosa no servía para su uso, entonces yo diría que eso sí que es dolo por omisión, como sea que uno lo mire, no hay duda. ¿no? Y entonces, entre proteger al negligente y al doloso, yo diría que es mejor proteger al negligente. Correcto. Ahora, lo que... Porque, claro, una cuestión, y yo estoy completamente de acuerdo contigo, es que del hecho que en ocasiones tú tengas que informar, no se sigue que siempre tengas que informar. Y entonces la pregunta relevante es, ¿cómo sabemos cuándo tienes que informar? ¿No? Sí, una pregunta difícil, no sé, llamemos a Cronman. Entre otros. Pero ya que estamos en esto, déjame contarte un caso, a ver cómo lo ves tú, que yo creo que tú lo conoces, que es el caso Baldus, donde lo que sucede es un caso resuelto por la Corte de Casación francesa. Y en ese caso, una mujer encuentra en un ático, ¿no? Esto es París, donde los áticos pueden tener cientos de años, unas fotografías antiguas, unas cajas con fotografías antiguas de París. Y la mujer, bueno, no es particularmente afecta a la fotografía, pero entiende que pueden tener algún valor. Pero no tiene idea cuál es el valor. Esto es tiempo pre-internet, etc. Y por lo tanto arma una subasta privada para vender esa fotografía. Y las compra un fotógrafo profesional. Le paga 4.000 francos. Y esta mujer descubre que hay otra caja, ¿no? Con fotografías muy semejantes, el mismo formato, etc. Y va y se las ofrece a este fotógrafo, que ya lo había conocido, porque le compró, etc. Y le dice, mire, le ofrezco por la misma cantidad la fotografía. Y el fotógrafo le dice que de acuerdo. Lo que la mujer descubre después es que el fotógrafo había vendido el primer lote de fotografías al Louvre en 4 millones de francos, porque eran de un famosísimo fotógrafo que se llamaba Baldus. Y con la primera cree que no hay nada que hacer, pero la segunda pide que se declare la nulidad del segundo contrato por dolo. ¿Por qué? Bueno, ella dice porque usted sabía que eran de Baldus, lo cual no hay duda, ¿no es verdad? Porque ya le había vendido el primer lote. Y la Corte tiene que resolver si es que ese es un caso de dolo o no. Y perdona, antes de que me digas algo, la cuestión clave es la que dijiste tú hace un rato. No hay un caso de dolo por omisión, sino cuando tú con anterioridad configuraste un deber de información que fue incumplido deliberadamente. Pero la verdadera pregunta es, ¿el fotógrafo tenía el deber de informar? Bueno, es que es una discusión que no está resuelta, ¿no? Porque uno podría pensar, el fotógrafo invirtió para adquirir esos conocimientos y poder decidir en definitiva y hacer un buen negocio, y la otra persona fue torpe, y en definitiva no hay nada que hacer. Pero déjame añadir algo sobre lo que tú dices de la inversión, porque tú sabes, los franceses, que son más bien alérgicos, al menos los juristas, al análisis económico. Aquí el principal libro, lejos, es el de Muriel Fabré-Magnon, sobre el deber de informar. Y es sorprendente, a propósito que tú citaste a Cronman, que una parte importante de los argumentos que da Fabré-Magnon son argumentos de análisis económico. O sea, claro que tiene que ver con eso. Uno de los lugares donde el análisis económico ha logrado penetrar, por ejemplo, el mundo francés y el mundo español.
Eh, pero la Corte... Ahora no deja de ser irritante, ¿no? Que Sí, existe no es ese verdad. aprovechamiento No es de verdad. un profesional, aunque haya invertido respecto de un Lego para adquirir algo a un precio vil, ¿no? Y quizás nos lleve a un típico caso de aprovechamiento de la debilidad del otro. Claro. Y perdona, déjame decirte una cosa, porque en eso hay razón. Porque el argumento de un economista sería el siguiente: sería un argumento de eficiencia asignativa, Sí, que sí, diría, mire, en la medida que hagamos esto, los recursos valiosos van a llegar a su uso mejor remunerado más rápidamente. O sea, las obras de arte se van a seguir descubriendo. Pero una pregunta que eso deja pendiente es cuánto le importa la eficiencia al derecho de contrato, ¿no? Y eso no es para nada evidente. Un autor que a nosotros dos nos gusta, que es Ernest Weinrib, diría, esas consideraciones consecuencialistas están más allá del derecho de contrato, ¿no? Pero déjame decir, porque el tiempo nos alcanza como de costumbre, a ver qué te parece a ti, cómo lo resolvió la Corte de Casación francesa. Fíjate que algo que había omitido deliberadamente para que no se resolviera tan fácil el problema es que en las fotos, ¿no? Eran de antes de Internet, por lo tanto no era cuestión de meterlo a Google Images y ver de qué se trataba, no, no, no. Pero en las fotos, en todas las fotos, aparecía la leyenda Baldus. Y entonces lo que la corte dijo es, mire, usted al menos podría haber preguntado antes de vender quién era Baldus, ¿no le claro. parece? Y si usted no lo hizo, bueno, usted asume el riesgo, pa. El mínimo deber de informarse. Exactamente. Y por lo tanto, lo sacó por allí. Y lo que ya iremos terminando con esto, pero a mí me parece importante lo que muestra con gran belleza este caso, es que en el derecho de contratos conviven intereses cuya consecución a veces provoca situaciones de suma cero, ¿no es verdad? Porque queremos que las partes colaboren entre sí, pero también queremos que sean cuidadosas. Y claro, a mayor colaboración, menor cuidado necesito y viceversa. Y aquí el Tribunal de Casación francés optó por el caveat emptor, por decir, cuando usted negocia, debe protegerse a sí misma, porque protegerse además tenía muy bajo costo. Bastaba Muy que a te la preguntara, inglesa. ¿no? Sí. Bastaba que preguntara quién es Baldus. Una última cuestión para terminar, porque el caso que estábamos discutiendo, ¿no? El caso del dolo, nuevamente nos lleva a una cuestión de concurso de acciones, puesto que si en definitiva se da por ratificada esa compraventa y que no hay dolo, significa que hay que cumplirla. Y Sí, si claro. esta persona no la cumple, bueno, habrá que resolver el contrato, ¿no? Claro, pero la causal de reproche es distinta, no hay concurso ahí, ¿no? Porque en un caso era que yo no, Sí, no pero me hablé. refiero que hay una solución al Ah, caso. Significa totalmente, que el totalmente, vendedor no es que quede totalmente. atado a ese contrato, porque si no le cumple, bueno, no le tocará No, más que totalmente, mira, y eso simplemente resolver. dejémoslo anunciado para algún día que lo discutamos, da cuenta de una cuestión que yo creo que todavía está pendiente, que es pensar realmente cuánto necesitamos los vicios del consentimiento. ¿O no serán resabios, una arqueología de un tiempo donde pensamos el contrato de otra manera? Porque la gran mayoría de los contratos, de los problemas que trae la ignorancia, no los propios del dolo y, del error, se resuelven con mayor flexibilidad a través de las normas de derecho de contrato. Claro. Entonces, la nulidad por falta de consentimiento es una cuestión excesivamente dogmática, excesivamente teórica, y que el pragmatismo debería llevarnos a constreñir al menos su ámbito de aplicación. Pero en fin, no ha alcanzado el tiempo y ese es simplemente algo que dejo anunciado, a ver si alguna vez lo discutimos. Carlos, muchas gracias A y ti, ya nos muchas vemos gracias. dentro de poco.